bendiciones, amada iglesia. Les habla el pastor Max Urbina de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento Ruach. Hoy comenzamos con este programa Ejercita tu Espíritu a través de este canal de YouTube que sabemos que será de gran bendición para sus vidas. Hoy quiero iniciar con una serie que es denominado Lo Profético en la Iglesia. Es importante que entendamos y conozcamos los conceptos de qué es lo profético. Mucho pueblo de Dios ignora acerca de lo profético y la importancia que tiene en la iglesia. Así que estaré dando esta serie de lo profético, que serán programas breves, cortos, pero con mucha información. Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo profético? Lo profético, su palabra, ¿cierto?, nos habla de las acciones referentes a un profeta. La definición de un profeta es una persona que puede hacer predicciones por inspiración divina. Encontramos varias definiciones de la palabra profeta en el hebreo. La primera, que es la más común, viene de la palabra hebrea naví, que hace referencia a alguien que profetiza o hace algún discurso inspirado por Dios. Es quien recibe un mensaje de Dios para hacerlo llegar a oídos del pueblo. También hay otro tipo de profeta, que son los profetas videntes, ¿ya? Y es aquel que no solamente oye la voz de Dios, sino que también ve en el Espíritu. Sabemos que muchos profetas vieron visiones de Dios y las vieron despiertos, como el profeta Daniel, ¿cierto?, que decía de que solamente él vio la visión, pero la gente que estuvo ahí alrededor sintieron un gran temor, o otros dicen que no vieron, pero sí escucharon. Son casos de profetas videntes. Samuel era también conocido como un profeta vidente. Y está también el profeta vidente, que él, a diferencia del otro profeta Roé, él puede interactuar con su visión. O sea, él puede, no solamente ver, sino que interactúa con la visión, puede palpar cosas de la visión. En cambio, el profeta vidente, que viene de la raíz hebrea José, ese profeta vidente tiene una visión contemplativa. Él solamente ve mensajes y esos mensajes los puede comunicar al pueblo. El profeta vidente José, él puede ver las visiones y él puede interpretar también símbolos proféticos que pueda haber en esas visiones. Por ejemplo, un rollo flotando. Por ejemplo, un pergamino, o diferentes cosas que él puede ver e interpretar. Entonces, como vimos aquí, hay dos tipos de visiones, que es la visión contemplativa, que es aquella que yo solamente puedo ver y no interactuar con esa visión, y la visión en el espíritu, que es cuando yo puedo entrar en esa visión, interactuar, palpar, viajar en esa visión. Lo profético, entonces, es todo aquello usado por un profeta o por una persona que tiene una unción profética o un don profético, que no es lo mismo. Un profeta de llamado, de oficio, nace profeta. Dice Dios, le dice a Jeremías: desde el vientre de tu madre te escogí y te di por profeta a las naciones. Ese profeta nació profeta. Sin embargo, hay personas que tienen un don profético, que pueden tener otro llamado ministerial, por ejemplo, ser un evangelista, pero tener un don profético fuerte, lo llevará a fluir en palabras de ciencia, lo llevará a profetizar también. Y está también, ¿cierto?, la unción profética, que eso ocurre cuando hay una unción de profecía en una iglesia que los cubre a todos. Y todo el pueblo de Dios, ¿cierto?, puede fluir en sueños, visiones, profecía, etc. Amén. Entonces, eso es lo profético. Cuando lo profético está presente en una iglesia, eso está y se mueve ahí, fluye en todo momento. Los profetas no solamente entregaban mensajes. Ellos no solamente se mueven a través de lo que ven, oyen, y no solamente interactúan o interpretan con mensajes, con palabras. Ya los profetas, ellos también usan símbolos proféticos como una vara. No sé si Moisés usaba una vara, un manto como Elías, que él usaba este manto que después lo traspasó a Eliseo, ¿cierto? Los profetas pueden usar diferentes cosas. Eliseo, por ejemplo, usó la sal. Entonces pueden usar el pan, el vino, flechas, hemos visto flechas, cañas, piedras, como Jacob, ¿cierto?, que tomó una piedra, le echó aceite, hizo un voto con el Señor. Entonces lo profético se puede mover en una iglesia. Y hay hermanos que, no siendo profetas,
podrán ejercer un don de profecía. Fíjese usted que en Hechos, capítulo 2, verso 17, dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí vemos claramente que dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿En consecuencia de qué? De haber recibido al Espíritu Santo. La unción profética se mueve en la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Por esto vemos iglesias que hacen actos proféticos sin saberlo. Hay muchas iglesias que dicen que lo profético no es de este tiempo, que el último profeta fue Juan el Bautista, que esto lo hablaremos en otro capítulo de esta serie de lo profético. ¿Fue acaso el último profeta Juan el Bautista? Y vamos a dar los argumentos bíblicos, que hubieron muchos profetas después. Entonces, algunas iglesias que no creen en lo profético, pero aún así hacen acciones proféticas. ¿Como cuál? Por ejemplo, los bautismos. El bautismo es una acción profética. Eso es parte de lo profético, porque se utiliza el agua como símbolo profético de sepultura. Yo entro a las aguas y me sepulto con Cristo y resucito juntamente con Cristo. Es un acto profético en esencia. Otro acto profético que se hace mucho en las iglesias es la Cena del Señor. Ese es un acto profético donde se usa pan y vino. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo y el vino que simboliza la sangre del Señor. Otro acto profético que hacen todas las iglesias, o la mayoría, ¿cierto? Ungir con aceite. El aceite sabemos que simboliza la unción del Espíritu Santo, simboliza el bálsamo de sanidad del Señor, y así hay muchas otras elementos que se pueden utilizar para hacer actos proféticos. Entonces lo profético es importante en la iglesia por diferentes razones. Por ejemplo, Amós, el libro de Amós, capítulo 3, verso 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces es importante que a través de los profetas, de la unción profética y de profetizar, podamos saber lo que el Señor tiene preparado, su voluntad, podamos recibir instrucción de lo que Él va a hacer. Otro punto, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Aquí Pablo, hablando a la iglesia, dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ya? Entonces vemos que el que profetiza se mueve en esta área, edifica, exhorta, consuela. Otro punto, Primera de Corintios capítulo 14, verso 5, dice lo siguiente: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí Pablo está diciendo que más allá de hablar en lengua, es mejor que todos profeticen. Y la última, que dice, que está en Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 29, verso 18, dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es importante la profecía para que el pueblo no haga lo que bien le parezca, no lleve a cabo cosas de hombre solamente. En el tiempo de Cristo se veía muy a menudo aquello, donde veíamos que los fariseos, los saduceos, las sectas judías que había en ese tiempo, los escribas, ellos le enseñaban a la gente lo que a ellos les parecía que era la voluntad de Dios. Y mucha gente ya después no sabía diferenciar cuál era la ley de Dios y cuáles eran las leyes rabínicas que tenían en ese tiempo, porque ellos ponían esa carga sobre la gente. Faltaba profecía, faltaban los profetas para que pudieran hablar y mencionar cuál es la voluntad del Señor, que dice su palabra que es agradable y perfecta. Entonces lo profético es importante en la iglesia para edificar, exhortar, para consolar a los santos, para edificarlos constantemente. Dios habla a su pueblo siempre y usará a los profetas o a quienes tengan don profético o a quien sea, si Él lo quiere así, para hablar a su pueblo de instrucción. Dios manifestará su voluntad a la iglesia sí o sí. ¿Por qué? Porque de esa manera, a través de lo profético, Él traerá madurez al cuerpo de Cristo. Así que este es el primer capítulo de la serie Lo Profético, de nuestro programa Ejercita tu Espíritu. Que el Señor te bendiga grandemente, espero que hayas aprendido y te unas cada semana conmigo a este programa
ejercita tu espíritu. Recuerda que estamos entonces entregando acerca de lo profético. Que el Señor te bendiga grandemente. Se despide el pastor Max Urbina de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento Ruach. Shalom, shalom.